distintas etapas de aprendizaje y ir construyendo los distintos componentes. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces seguimos. No, profe. Perfecto. Bueno, entonces les decía, la idea de la materia entonces es trabajar con grandes volúmenes de datos, digamos, y manipularlos para poder después extraer información. Acá. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, bueno, vamos a ir introduciendo los conceptos que estuvimos hablando recién. Bueno, ¿qué es un almacén de datos? Un data warehouse. Vamos a ver que hay por ahí dos metodologías para construirlo. Una la vamos a nombrar y la otra que usamos nosotros vamos a profundizar un poco más. Vamos después a introducir después distintos tipos de modelos de base de datos, porque vamos a ver que también en los modelos del data warehouse lo podemos hacer de distintas formas, normalizando más o desnormalizando, mejor dicho, más o menos los modelos, que también tienen sus pros y sus contras cada uno de esos enfoques. Y después también vamos a ver, una vez que ya tenemos construido nuestro data warehouse, cómo poder explotar esa información a través de herramientas de Power BI o por ahí vamos a nombrar cómo pueden también hacer distintos modelos de data science. Ahí no nos vamos a meter mucho porque ustedes lo ven ya en otras materias. Pero la idea es que se lleven, digamos, un marco conceptual de todo lo que estuvimos viendo, que era el proceso que yo les mostraba ahí de toda la arquitectura, de cómo va, digamos, transformándose los datos de los sistemas fuentes hasta a un tablero de Power BI. A un tablero de BI, mejor dicho, no solo de Power BI. Pues esto es independientemente de la herramienta que utilicemos. Estos son algunos de los temas que vamos a ir viendo durante la cursada, digamos, los temas principales. O sea, el data warehouse, esto lo vamos a nombrar mucho, digamos, que sería como nuestra base de datos destino, los modelos OLAP, que son, digamos, los motores de base de datos multidimensionales, que es cómo se navega la información, por ejemplo, desde Power BI, que se montan sobre un data warehouse, digamos, o lo ideal es que tengan un data warehouse como origen. Bueno, algunos conceptos de minería de datos, que ustedes esto también ya lo saben. DBI, que sí, acá vamos a hacer mucho foco. El modelo dimensional, que sería como el modelo relacional de las bases de datos 1. Acá tenemos el modelo dimensional, que hoy por ahí vamos a seguir con esa parte. Y después también vamos a ir viendo cómo consumir distintas bases de datos. Ustedes por ahí en base de datos 1 vieron bases de datos relacionales. Nosotros acá también le vamos a comentar que hay otros tipos de base de datos que se pueden encontrar, que tienen también sus pros y sus contras, contra unas bases de datos relacionales puras, digamos. O sea, las más por ahí conocidas son las bases de datos documentales. No sé si han oído hablar de MongoDB, Cassandra. Capaz que alguno también trabaja con esas. Que son bases de datos que por ahí están orientados a documentos, como por ejemplo JSON. Entonces es bueno que por ahí las conozcan, digamos. O también por ahí datos semiestructurados. No sé si alguno sabe qué son datos semiestructurados. Yo no. No. ¿Qué es un dato semiestructurado? ¿Nadie sabe? Los que Son datos acompañados de una clave de valor, pero que no llegan a estar en fila columna, pero tampoco son no estructurados. Son como algo intermedio, ¿puede ser? Sí, está bien, digamos. No tiene una estructura rígida como puede tener una base de datos relacional que vos tenés. Cada fila tiene que tener la misma cantidad de columnas.
Entonces vos definiste que tiene 3 columnas, todos los registros tienen que tener 3 columnas. Los semiestructurados, como su nombre lo indica, algunos objetos pueden tener 3 columnas, uno 4, uno 5, y eso no implica que se te va a romper el modelo, digamos. O sea, son más abiertos, como por ejemplo un JSON puede ser. Un archivo JSON puede ser un archivo semiestructurado. Y después tenemos los que son no estructurados, como una imagen. Una imagen no tiene una estructura, un audio tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver viendo las distintas diferencias, digamos, que tienen esos archivos y cómo manejarlos para meterlos después en un data warehouse. Bueno, pues estas bases de datos documentales que le comentamos antes, bueno, y por ahí todas las que no son bases de datos relacionales se llaman bases de datos no SQL. También vamos a ir viendo eso ya más en las últimas unidades, esos tipos de datos, digamos, o bases de datos, mejor dicho. O sea, de todo un poco. Después, llevando esos contenidos a distintas unidades, bueno, vamos a tener, digamos, una introducción al Data Warehouse, que vamos a ir viendo por qué surge el concepto de Data Warehouse. O sea, ¿por qué no usamos una base de datos relacional común? Bueno, vamos a ir viendo también qué problemas se encontraron, digamos, los analistas de datos cuando querían usar las bases de datos comunes. Eso, bueno, está como unidad 1, pero nosotros lo vamos a ver después, así podemos avanzar primero con el modelo, digamos, OLAP, que es lo que por ahí después ustedes van a tener que empezar a trabajar, a hacer práctica para estar, digamos, canchero para cuando tengan que hacer el trabajo práctico integrador. Entonces ahí vamos a empezar a ver la unidad 2. Después vamos a ver, bueno, después cómo explotar esos datos, distintas formas, como en las herramientas de BI. Después en la unidad 4 vamos a ver, bueno, como decíamos, base de datos no SQL, las principales que hay en el mercado. Después, bueno, vamos a ver también datos de otras fuentes de datos que no son base de datos. O después otros modelos de datos también que hay. Y después tenemos, bueno, acá es unidad 7, pero en realidad el trabajo integrador, como les decía antes, lo vamos a ir haciendo durante toda la cursada. O sea, por ahí cuando terminemos ya la unidad 1 y 2, ya vamos a empezar a hacer, digamos, el modelado del TP. Para hacer el TP, después lo que le vamos a pedir también es que armen grupo. Acá somos 20 y pico, pero hay más anotados. Bueno, acá somos 35 ya. Sacándome a mí, bueno, 33. Vamos a tener que armar grupos de 3 o 4 integrantes como máximo para después empezar a darle números de grupo, toda una metodología de trabajo, digamos. Pero bueno, eso en las próximas clases lo vamos a ir viendo. Pero como les decía, bueno, el trabajo práctico integrador, o sea, vamos a ir haciendo en base a un enunciado que nosotros le vamos a ir dando, las distintas etapas que les mostraba antes. O sea, vamos a hacer un modelo, digamos, del Data Warehouse, un diseño de la base de datos. Vamos a empezar a conectarnos a los datos que nosotros le demos, vamos a hacer la carga de esos datos del Data Warehouse y después van a tener que armar ustedes tableros que van a responder a preguntas que nosotros le vamos a dar también. Pero bueno, esto ya lo vamos a ir viendo después, unidad por unidad. Además del trabajo práctico, vamos a tener un examen de teoría y un parcial de teoría y un parcial de práctica, digamos. Y con los 3, digamos, se promedian y bueno, se saca la nota final y se promueve, digamos. Hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Bueno, después, ¿qué más? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dictar la materia? Bueno, vamos a tener
las primeras clases van a ser un poco más pesadas, porque van a ser clases más teóricas, para ponerle a ustedes los conceptos, digamos, para después poder hacer más la parte práctica, que esa la van a hacer más que nada con Jero, que es tanto ver la parte de modelado, del warehouse, y después ir utilizando las distintas herramientas que nosotros le vamos dando. También en el campus, en la unidad 0, hay material de lectura que es para complementar, digamos, por ahí lo que vamos viendo en clase. Si ustedes entran, no sé si ya entraron al campus. En la unidad 0 hay distintas lecturas. Hay algunos apuntes de SQL Server, que esto por ahí es un repaso de algunos conceptos que ustedes ya han visto en base de datos 1, pero por ahí es bueno que lo refuercen más si por ahí la cursaron hace un tiempo, porque digamos, para manipular la información, todo tienen que saber SQL, digamos. Después hay una introducción de Big Data, que esta también está bueno que la vean, digamos. Y después también hay otra de DTLs, digamos, que son, digamos, distintos ejemplos, todo. Entonces esto nosotros le vamos a ir avisando para, antes de alguna clase que lo necesiten, también le peguen una lectura a eso. O sea, no son muy grandes, digamos, muy largas, pero está bueno para reforzar, y también estas lecturas entran en los parciales. O sea, eso estaría en bueno, esta es la unidad 1 que estamos viendo ahora, y después, bueno, están las distintas unidades. Lo único que no está habilitado ahora todavía es el TP. No debería estar publicado, a ver si está ahí algo. No hay nada, perfecto. Porque lo estamos armando todavía. Todo lo otro ya está disponible, lo pueden ver si quieren, pero si no, vayan viéndolo según lo vamos dictando, digamos. Bueno, volvemos acá. Entonces les decía, tenemos materiales de teoría, las clases de teoría, las clases de práctica, el material de lectura, que eso que está subido, por ahí también podemos subir alguno más, digamos, que por ahí para reforzar algún tema. Después, en algunas unidades, vamos a ir habilitando cuestionarios, que son 10 preguntas generalmente, que son sobre la unidad en cuestión, digamos, para que ustedes hagan una autoevaluación, que nosotros también vemos la nota, porque, digamos, ya con eso pueden ir viendo cómo la van llevando, y por ahí en el parcial de teoría hay preguntas similares, así que también les viene bien para repasar para el examen de teoría. Bueno, después vamos a ir comentando distintos casos de uso, tanto en este caso Jero como yo. Hace ya varios años que trabajamos con herramientas de BI, digamos, haciendo data warehouse. Entonces le vamos a ir comentando también casos reales para que no quede solo en la parte teórica. Después lo que pedimos, por ahí Jero más que nada la parte práctica pide que participen, que no sea un monólogo no nuestro, como es hasta ahora que estoy hablando casi todo yo, porque también por ahí se enriquece, digamos, si por ahí alguno está trabajando, que comparta algo, o algo que vio, algo que leyó. La idea es que sea un ida y vuelta, digamos. Y después, como les comentaba, vamos a tener el trabajo final, que lo vamos a ir haciendo durante el año. Bueno, pues los docentes, bueno, Lisandro está en el primer cuatrimestre, así que ahora no está, Pablo tampoco. Bueno, yo como les decía, voy a ser el profesor de teoría. Yo tengo un máster en Big Data y BI, digamos. Ya hace 6, 7 años que estoy trabajando en el grupo San Cristóbal, como arquitecto de datos de todo el grupo, digamos. Y antes de eso, bueno, pasé por distintas empresas, armando prácticamente siempre. Empecé como administrador de base de datos, y después sí me fui perfeccionando en diseñar data warehouse, y después utilizando distintas herramientas
debe ir. Y Jero también. Jero ya terminó una maestría de ciencia de datos. Él también es ingeniero en sistemas. Y digamos, también él hace muchos años que trabaja. Él trabaja en el grupo Sancor Seguros. Venimos los dos del ramo seguros, digamos. Y tenemos, digamos, trabajos similares. Estamos siempre diseñando, digamos, soluciones de datos y viendo, digamos, cómo podemos optimizar o cumplir distintas necesidades que tiene la organización, digamos. Tanto para compartir información a terceros o dentro de la organización misma. Por ahí, en nuestro caso, que es el rubro seguro, estamos muy, muy regulados y hay muchos organismos que tenemos que compartir información. Por ejemplo, la FIP, la Superintendencia de Seguros. Entonces hay que informarla periódicamente con lo que necesitan. Por ejemplo, no sé, algo que ya cerramos hace un tiempo es, en mi Argentina, si uno tiene un auto asegurado, digamos, entra y podría ver qué seguro, qué compañía de seguro tiene, qué tipo de seguro tiene, todo. Eso nosotros, digamos, tuvimos que hacer una interfaz que diariamente se informa, digamos, las pólizas nuevas o las que se dan de baja, digamos. Entonces ahí se le manda a una API de mi Argentina y se mantiene eso actualizado. Y así con un montón de otras interfaces y también para consumo interno, digamos. Y eso, bueno, hacemos también con distintas herramientas, distintas plataformas, dependiendo de cada caso de uso. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos siempre para cursar? Bueno, estén siempre atentos a los mensajes del foro, porque por ahí avisamos, digamos, hay alguna lectura nueva para que tengan, o algún cambio, digamos, o le subimos algún material, el enunciado, entonces eso le vamos mandando siempre todo por el foro. Después también, ya más adelante, cuando estén avanzados con el TP y necesitan alguna consulta, también nos pueden pedir, entonces con tiempo nos mandan un mail o por el mismo foro y nos ponemos de acuerdo para hacer una clase de consulta, digamos. Otra vez decía, traten de participar en clase, que también nosotros tenemos en cuenta eso. Hacer los cuestionarios, bueno, los distintos TP, digamos, hay un TP final, pero intermedio va a haber distintas entregas parciales sobre el mismo TP. Entonces vayan tratando de cumplir, digamos, porque si no, por ahí se atrasan después. Y otra recomendación es esta que está acá, que es comenzar cuanto antes a analizar, digamos, el enunciado y empezar a ya ir haciéndolo y no dejarlo para último momento, porque si no después tienen que hacer todo rápido y a las corridas. ¿Se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda de la forma de promocionar o de cursado? Profe, yo tengo una duda. ¿Me Sí, escucha? sí, perfecto. Mira, la única instancia evaluativa entonces que hay es el trabajo práctico. No, hay un parcial de teoría y un parcial de práctica también. Ah, son 3 instancias entonces. Serían 3 instancias, digamos. Los parciales de práctica y teoría, cuando vamos terminando distintas unidades, se hace un parcial por ahí. El parcial de práctica es a mitad de la cursada por ahí, y el de teoría ya es casi más al final, digamos, porque ahí sí entran todas las unidades. En el de práctica, cuando por ejemplo terminamos la unidad 3, ya se podría tomar. Después eso lo vamos viendo cuando lo tomamos, pero es hasta la unidad 3 generalmente el de práctica. Y el de teoría Bien, sí abarca todas. Y después la entrega final, que tiene que hacer una defensa
que si bien el trabajo es en grupo, la defensa es individual, digamos, es ya a fin de años. ¿Eso es con defensa oral? Sí, exacto. Y, o sea, aprobando, bueno, digamos que son como, ponele que 4, ¿no? Con el oral. Aprobando estas 4,6, ¿se aprobaría la materia? Sí, 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 se promueve, digamos, la materia, sí. Perfecto. Con 6. Sí, o sea, si en un parcial no aprueban, le damos recuperatorio también. Cada parcial tiene un recuperatorio. Excelente. Eso lo vamos viendo, igual generalmente no son muy difíciles los parciales. Lo que más hacemos hincapié en la parte del TP. O sea, esto es Claro, importante claro. porque el TP es donde está la integración de toda la materia. Genial, genial. ¿Alguna otra duda? Algo que por ahí todavía no les había comentado, que este año, bueno, por un tema de Jero que está viendo afuera, hasta nuevo aviso, van a ser las clases los lunes y los viernes virtuales. Ya que va a ser toda la parte más de teoría, tanto de teoría y de práctica teórica, digamos, van a ser virtuales y después sí, cuando ya nos metamos más a hacer el TP, les vamos a avisar para ir a los laboratorios, que este año siempre en el segundo cuatrimestre es en el primer piso, en el laboratorio de básicas. No sé si lo tienen todos. ¿En sede Pero bueno, Pellegrini? en Pellegrini. O sea, el primer piso sería al fondo, sería por, ¿qué sería? Tenemos ahí, por Colón, Po- creo que Colón. sería. Pero bueno, el laboratorio de básicas ya se conoce, que no es tan grande. Pero bueno, eso le vamos a avisar porque eso va a ser ya cuando ya estemos más apuntando a la parte de la práctica, que necesiten también meter mano y nos quieran mostrar algo. Si no, igual también se puede mostrar por acá, digamos, pero por ahí fluye más estando ya, digamos, la parte esa. Pero bueno, en principio las primeras clases, yo diría, los primeros mes y medio va a ser virtual, digamos. Yo igual después ahora lo mando en el foro. Para ahí los que no vinieron hoy estén al tanto. Bueno, entonces eso sería la introducción. No sé si alguno tiene algo más para preguntar, si no ya nos metemos un poco más en lo que es un modelo dimensional. Bueno, entonces esta dijimos para bajar para después, vamos a pasar a la unidad 2. Entonces ahora acá, lo que yo les quería mostrar, bueno, lo que nos vamos a centrar ahora es cómo diseñar o ir pensando cómo diseñar mi modelo de base de datos del Data Warehouse. Como yo le dije al principio, el Data Warehouse va a ser nuestro repositorio de información, digamos. Toda la información que yo tengo que analizar, tanto con herramientas de BI o de Data Science, debería sacarla del Data Warehouse. O sea, esa es una mejor práctica. Hay muchos que por ahora se conectan, por ejemplo, con BI a los sistemas fuentes directamente. O con una herramienta de Data Science a un sistema origen. Después vamos a ver que eso no es lo más recomendable, sino que lo más recomendable es que esté todo en un solo lugar. Que en este caso va a ser el Data Warehouse. Entonces ahí vamos a ver cómo diseñar esa base de datos para después explotar la información, tanto con herramientas de BI o como Data Science. Entonces vamos a empezar por esa parte. Para poder meternos en eso,
tenemos que hacer una distinción entre lo que son sistemas OLAT, que es procesamiento de transacciones en línea, y los sistemas OLAP, que es procesamiento analítico en línea. O sea, los sistemas, digamos, que ustedes vieron en base de datos 1, que son los sistemas más transaccionales, lo que quieren hacer ustedes es generalmente registrar una transacción única. O sea, por ejemplo, generar una factura de venta. O sea, generan una factura. Viene, entonces está un cajero en un supermercado y ustedes le van a generar la factura al cliente. Entonces ahí van generando distintas facturas a los distintos clientes, pero la transacción es siempre una factura. Una factura que, bueno, va a tener uno más artículos, pero siempre la transacción es una factura. Entonces ustedes eso lo van a modelar, como vieron en base de datos 1, haciendo las distintas formas normales para, digamos, optimizar y no tener datos redundantes. Lo que queremos hacer nosotros cuando hago un procesamiento analítico en línea es analizar, no una factura, sino que yo quiero analizar, soy el gerente, por ejemplo, y quiero analizar todas las ventas del mes. Entonces ahí voy a tener que leer cientos de miles de facturas o millones de facturas. Entonces, un diseño normalizado generalmente no es muy performante, ¿no? Porque yo tengo que hacer un montón de join para obtener los datos. No sé si lo alcanzan a ver. Por ejemplo, si yo tengo, vamos al ejemplo que le estaba diciendo, un sistema transaccional que voy a tener la cabecera de la factura, el detalle de la factura, en la cabecera de la factura voy a tener el ID del cliente, por ejemplo, voy a tener la sucursal donde vendí, después en el detalle de la factura que voy a tener el ID del producto, el monto que lo vendí y demás. Pero a su vez, yo al tener el ID del producto, si quiero saber qué producto es, voy a tener que ir a la tabla de productos, que voy a tener, sí, la descripción del producto. Si a su vez ese producto tiene una familia de productos, voy a tener otra tabla que voy a tener, digamos, en la descripción de la familia de productos. Entonces, si viene un gerente y me dice, bueno, quiero que me listes las ventas por familia de productos del mes pasado. Entonces ahí voy a tener que hacer un join entre familia de producto, con detalle de la factura, con la cabecera de la factura, por ejemplo. O sea, tengo que hacer un montón de joins. Vamos a ver que nosotros armando un modelo dimensional que se llama, con 2 joins lo resolvemos. Y piensen que cuando estamos haciendo joins, estamos hablando que son tablas que tienen cientos de miles o millones de registros. Entonces, cada join tiene un costo importante, porque tengo que ir, digamos, recorriendo miles o millones de registros para juntar una tabla con la otra. Entonces, eso es tiempo de procesamiento, que es costo y además es tiempo que demora en entregarse una respuesta. Entonces, no es óptimo. Entonces, eso vamos a ver cuáles fueron los problemas y cómo los resolvimos. Lo que se hace es una estructura bien simple, que haya pocos joins. Entonces, eso es lo que se llama procesamiento analítico en línea. No quiero procesar un solo registro, sino que quiero procesar registros masivos. Entonces, para eso surgió, digamos, el concepto de datos multidimensionales, cubos, hipercubos, que tratan de explotar la información por lo que se llama dimensiones o entidades. Entonces, yo, por un lado, voy a tener lo que son los hechos que quiero analizar. ¿Qué quiero analizar yo? Por ejemplo, mis ventas. Eso es un hecho, es una transacción que se produjo.
sea, yo tuve una venta, entonces se registró. Y después, por otro lado, tengo las entidades que participaron en esa venta. Esos son mis dimensiones. Entonces, una venta que va a tener. Voy a tener un producto, un cliente, una fecha, una sucursal, un cajero que la cobró. Entonces ahí donde yo voy armando lo que se llama mi modelo dimensional, que yo tengo dimensiones, que son las entidades que participaron en el hecho y el hecho propiamente dicho. El hecho es la venta. Después vamos a ver qué características tiene cada una de esas entidades. Entonces, como decía antes, ¿qué son las bases de datos multidimensionales? Bueno, son bases de datos, como dice acá, orientadas o optimizadas para Data Warehouse. Entonces, si yo tengo un Data Warehouse, me conviene explotarla con bases de datos multidimensionales y a la inversa. Si yo voy a trabajar con bases de datos multidimensionales, lo ideal es que tenga un Data Warehouse. ¿Para qué se utiliza? Bueno, para aplicaciones OLAP, que son este tipo de aplicaciones para analizar grandes volúmenes de datos. Yo no voy a hacer un sistema transaccional con una base de datos OLAP ni con un Data Warehouse, porque tienen distintos objetivos. Si yo tengo que hacer un sistema transaccional, ahí sí voy a hacer una base de datos relacional, como vieron ustedes, en base de datos 1. Pero cuando tengan que explotar grandes volúmenes de datos, lo ideal es usar un Data Warehouse. Por ahora créanmelo, después vamos a ver cuáles son las ventajas en la otra unidad. ¿Por qué uso esto? Bueno, porque facilitan el análisis, digamos, orientado al negocio. Yo la información, siempre cuando hago una base de datos OLAP o un Data Warehouse, me oriento a las necesidades del negocio. Ahí sí, yo lo hago de la mejor forma para que el negocio la pueda explotar. No lo hago de la mejor forma para que mis programas puedan guardar la información en un modelo normalizado. Es otro objetivo. Lo que yo quiero es que el negocio pueda explotar esa información en el warehouse. Está muy orientado también a lo que es el autoservicio. Yo quiero que un usuario no técnico se pueda conectar, por ejemplo, con Power BI a mi Data Warehouse y encontrar la información y hacer los reportes que necesita sin recurrir, digamos, a un perfil muy técnico. Ya vamos a ver, Power BI son herramientas muy amigables, muy intuitivas, que con poco capacitación uno puede hacer reportes poderosos, digamos. Bueno, acá como dice, estos modelos OLAP se tienen que crear con información que generalmente van a venir de las bases de datos relacionales que ustedes conocen, digamos. O sea, ese es mi input, que sería lo que veíamos acá. O sea, estos sistemas internos u otras bases de datos van a ser el origen del dato para cargar en el Data Warehouse. ¿Por qué son varios? Pues cada vez más las empresas no tienen un solo sistema, tienen más de uno, un sistema para facturación, otra para manejar, digamos, el CRM, que es, digamos, donde tengo la información de los clientes, otro que tengo, digamos, por ahí el inventario. O sea, hay aplicaciones, digamos, de terceras también que me conectan. Entonces, no es uno a uno, no es un sistema fuente, un Data Warehouse, sino que son muchos sistemas fuentes que van a estar consolidados en el Data Warehouse. Sigamos acá. ¿Cuál es el objetivo, como decíamos antes? Generar respuestas rápidas. Entonces yo lo voy a diseñar de la forma, digamos, que sea lo más rápido posible, lo más performante posible. ¿Y cómo se hace eso? Desnormalizando lo que es un modelo normalizado. Entonces yo quiero llegar a tener la menor cantidad de joins posibles para que mis consultas sean rápidas.
Y bueno, inicialmente se llamaban también cubos por cómo uno podía pensar, digamos, que iba navegando la información, que por ahí hacían la semejanza a un cubo rúbico mágico, que uno va a ir moviendo la información y va obteniendo lo que uno quiere, digamos. Por eso se llaman cubos también multidimensionales. ¿Cuáles son las ventajas si uso este tipo de base de datos? Bueno, que tengo muy alto rendimiento, pero digamos, no hay comparación con una base de datos relacional común, digamos, por ahí algo que tarda 1 hora en una base de datos común, si yo la tengo bien diseñada en un data warehouse, me tarda minutos o menos. Entonces, cambia mucho, digamos, la performance. Al ser mucho más rápida, puedo procesar también más cantidad de datos. O sea, acá estamos hablando, nosotros, por ejemplo, en San Cristóbal tenemos tablas de 1.000 millones de registros. Entonces, eso explotarlo. Y además se hacen join con otras tablas que también tienen decenas de millones de registros. Entonces, por ahí, si yo tengo que juntar esos datos y después sumarizarlo todo en una base de datos común, explotaría en un data warehouse. Obtengo tiempos razonables. Entonces, puedo tener muy buen tiempo de respuesta, procesar grandes cantidades de datos. Podría, depende de cómo lo diseñe, establecer, digamos, relaciones complejas entre mis datos, digamos. Puedo ya también guardar datos agregados, sumarizados. Entonces, como yo lo diseño el Data Warehouse, por ahí puedo ya guardar información consolidada en mi base de datos del Warehouse. Por ejemplo, yo esto que yo les decía antes, cuántos fueron mis ventas mensuales, podría crearme en el Data Warehouse una tabla que ya tenga esa información consolidada. Ahí todavía quiero entrar a ver. Entonces, como yo le decía antes, puedo yo también ir previendo qué datos me van a dar o van a quedar en mis usuarios y ya se lo guardo la información consolidada para no tener que estar calculándola en el momento. Entonces, yo sé que me van a analizar las ventas mensuales, yo ya lo guardo en otra tabla y cuando consulte van a ir a consultar esa, que va a ser facturación mensual. Ya está la facturación mensual calculada todo, entonces es mucho más rápido que estar calculándolo en el momento. Eso para datos agregados y también para datos o cálculos complejos. Yo ya los puedo tener precalculados y no tener que estar tirando un select en el momento cuando el usuario me lo pide. Entonces, como esta la voy a ir construyendo según las necesidades, también me da mucho más versatilidad, digamos, todo lo que yo le puedo dar al usuario, porque, digamos, lo saco del modelo de datos relacional puro que tienen y le voy haciendo un modelo pensando en cómo va a consumir la información. No sé si se entiende la diferencia, digamos. O sea, pero el enfoque es que yo le tengo que dejar los datos lo más parecido posible a cómo lo va a consumir el usuario final. Si yo sé que él va a consumir la facturación, como decía antes, mensual, no le interesa la diaria, ya le guardo en unas tablas consolidadas cuáles fueron las ventas mensuales, por ejemplo. Por sucursal, por producto, todo, pero ya consolidada. Entonces no la tengo que estar calculando en tiempo real con un group by y todo, como vieron ustedes, en base de datos 1. Pero bueno, estas son algunas de las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que bueno, si yo también voy pensando, digamos, en cómo va a consumir la información y ya le guardé una tabla sumarizada, por ejemplo, y se la sumaricé por mes y por sucursal y por productos, si ahora me dicen, la quiero ver también por cliente y no la tengo preparada, o sea, el modelo ese no es tan versátil, sino que tendría que crear
otra tabla que ya me la tenga también consolidada por cliente. O sea, tengo que cambiar mi modelo inicialmente. O sea, si hay que hacerlo, se cambia, digamos. Pero como dice acá, no es tan simple hacer un cambio, porque me va a romper todo lo que yo ya tenía armado. O le puedo agregar ese campo a la tabla que ya tengo pensada, o creo otra estructura para cubrir esas necesidades. Pero no es tan simple como agregar una columna en una base de datos relacional, porque yo acá ya tengo que sumarizar datos, hacer todos unos cálculos por ahí más complejos que en una base de datos relacional no tengo. Entonces, por eso es importante también hacer un buen análisis inicial y ya crear todo según lo que necesita el usuario. Por eso acá dice está muy limitado al diseño. En base a cómo yo lo diseñé, si yo lo diseño bien, va a cumplir la necesidad que para lo que yo lo diseñé, pero si me cambia, digamos, el alcance del proyecto, bueno, ahí hay que repensarlo, digamos. Si dejo lo que está y lo extiendo con otras tablas, o modifico las tablas que tengo. Pero bueno, eso también se va a ir viendo, digamos. Algo que nosotros decimos siempre, que un data warehouse no se compra, digamos, no voy a una empresa y le digo, dame tu data warehouse o tu modelo de data warehouse, sino que lo voy construyendo en base a las necesidades de cada organización. Bueno, ¿qué es lo que decíamos? Porque dicen que es un cubo, digamos. Pues yo tengo lo que decíamos antes, distintas dimensiones. Yo acá, para poder verlo, digamos, en 3 dimensiones, acá este modelo tiene 3 dimensiones. Yo tengo la entidad clientes, la entidad productos y la entidad fecha de ventas, ponele. Y acá lo que tengo en cada una de estas intersecciones, o los cubitos, digamos, es cuánto vendí de este producto a este cliente en esta fecha. Es como se puede leer que uno va leyendo la información. Entonces, si yo quiero ver, como dice acá, cuántas muñecas fueron vendidas acá, en esta tienda Toyland, sería la intersección, digamos. Va a ser en esta tienda para, digamos, el producto muñecas, digamos, para esta fecha en particular. Si quiero saber en cualquier fecha, sumo todas las filas de esa dimensión. Y así puedo ir haciendo distintas operaciones. Si quiero saber todas mis ventas, sumo todos los cubitos. O sea, sin importar ninguna dimensión. Pero después, si yo voy filtrando por alguna dimensión, los datos va a ser la intersección del corte que yo le haga, digamos. Esa es una forma de pensar dimensionalmente y por eso a esto se le llaman también cubos de información. O sea, yo después puedo tener más de 3 dimensiones. No lo puedo mostrar, digamos, con un cubo gráfico, digamos, pero voy a tener, generalmente tengo, digamos, tablas con más de 3 dimensiones. Puedo tener 10, 15 dimensiones. Eso va a depender de mi modelo. Pero, digamos, es cómo se juega y por qué se llama esto cubos o modelos dimensionales. Que después yo sobre un cubo, después que puedo tener distintas operaciones que puedo ir haciendo con esos cubos. ¿Se entendió un poquito el concepto de qué es un cubo y por qué le llaman cubo y cómo son las dimensiones? Sí, profe. Está. Esto es como después también muchos dicen navegar el cubo, que voy yo trabajando en la información y navegando y, digamos, haciendo drill down, es ir metiéndome más abajo en el detalle. Por ejemplo, yo puedo ir viendo cuáles son mis ventas anuales, digamos, por año. Y si quiero ir a un nivel más bajo, hacer un drill down
voy a ver las ventas por los meses de cada año. Entonces ahí me metí un nivel más. Si quiero ver por día, cada mes lo exploto en distintos días. Y así voy navegando, digamos, para abajo, haciendo un drill down. Y si quiero ir después de para arriba, se llama drill up. Y después tengo, si cambio, si estoy viendo por fecha y cambio para ver por producto, que cambio el enfoque de la dimensión, eso se llama slice and up. Que eso después lo vamos a ir también viendo. Acá estaba justo. Era la próxima diapositiva. Entonces yo con los cubos puedo hacer distintas operaciones, como decía. Puedo hacer operaciones de consolidación, digamos, que acumulo, serían agregaciones, acumulo todas las ventas por un año, por una sucursal, por un producto. Eso es la consolidación. Después puedo navegar haciendo, como decíamos antes, drill down y drill up, o si no tengo, slice and dicing, que es cambiando, digamos, la dimensión y lo veo desde otro enfoque, desde otra entidad, la misma información. Estoy viendo las ventas por año y después la veo por sucursales, por ejemplo. Entonces yo puedo ir jugando y navegando el cubo, que eso también es lo que permite herramientas como Power BI. Pero hay Power BI es una, que es una herramienta que se usa mucho de Microsoft, pero después está Tableau, ClickView, hay muchas más, digamos. Todas tienen todo este tipo de operaciones. Hasta acá se va entendiendo. Para eso son muchos conceptos juntos. Entonces, bueno. Ahora vamos a ver cómo yo voy a construir esto. Pues hasta ahora fue todo por ahí muy... Los conceptos, todo. O sea, como ya les vengo diciendo, cuando yo voy a hacer un modelo dimensional, siempre tengo que armarlo teniendo en cuenta cómo lo ve el negocio. No me importa cómo están en las tablas físicas de mi sistema, sino que tengo que hablar con el negocio y ver cuáles son las entidades que el negocio maneja. Entonces tengo que ir a hablar con, no sé, un gerente que me pidió armarle algún modelo, digamos. Entonces el cliente me va a decir, bueno, yo quiero ver mis ventas por producto, por sucursal y por familia de productos, por fecha. Entonces eso es lo que él quiere ver. Entonces yo ya tengo algunas entidades con lo que me va diciendo. Entonces podemos ir viendo cómo ir recopilando y armándolo. Pero entonces yo siempre voy a mapear, digamos, las entidades de negocio, después sí en tablas. Pero si el cliente le dice producto, yo le voy a poner producto. Si le dice, en mi caso, seguro, le voy a poner seguro. O póliza, le voy a poner póliza. Entonces siempre tengo que hablar el mismo lenguaje y después las entidades que yo cree que van a ser las que use cuando navegue el cubo o el modelo, tienen que ser las mismas que él conoce. Porque si yo le cambio el nombre, por ahí está medio perdido y no sabe cómo hacerlo. Por esto está orientado, acuérdense, también a generar el autoservicio, que un usuario se conecte y pueda hacerse sus propios reportes. Y no tengan que estar preguntándome dónde están la información del cliente, dónde está la información de los productos. O sea, tiene que conectarse al modelo y ser autoexplicativo. Después sí, puedo yo también documentarlo y ayudarlo en algunas cosas que son más complejas, pero rápidamente tendría que saber que si hay una entidad de cliente, está en la información del cliente. Y no es que yo en vez de cliente le puse persona. Eso es importante, digamos, para no traer confusión. Otro punto importante es, bueno, cuando yo estoy determinando, digamos, estas entidades que decíamos antes, ver si las entidades tienen jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Que una misma entidad yo puedo analizarla por distintos niveles, como decíamos antes. Yo puedo tener la fecha y va a tener distintos niveles la fecha. Yo la puedo analizar por año, por mes, por día.
o puede ser por año, por semestre, por trimestre y por mes. Eso también me lo va a determinar el negocio cómo quiere ir analizando la información. Entonces, no solamente tengo que identificar las entidades, sino qué jerarquía tiene esa entidad. Yo también puedo tener la entidad producto y bueno, voy a tener también por ahí familia de productos, subfamilia de productos y después producto. Entonces también ahí tengo otra jerarquía. Y así, después vamos a ver un montón de ejemplos de jerarquías posibles que también en base a las jerarquías que yo le defina a mi modelo, es por la que me va a poder después navegar ese cubo, digamos, o ese modelo el usuario. El usuario va a poder también ir viendo las ventas por familia de productos, subfamilia de productos y producto. Eso es importante, digamos. Y bueno, después, otra cosa importante es que por ahí entender que no puedo tirar en mi modelo OLAP todo que cruce contra todo. Entonces yo también estos modelos debería enfocarme en un, ¿cómo podríamos decirlo? En un área de negocio en particular. Si yo voy a hacer el modelo de ventas, me enfoco en las ventas. No voy a hacer un modelo de ventas y cobros, por ejemplo. Después sí vamos a poder juntar los distintos modelos, pero no le voy a poner todo junto al usuario para que analice todo, porque si no, eso también es costoso procesar toda esa información. Si yo tengo todas mis facturas, después tengo todos mis pagos de los productos que yo compro para después vender y quiero empezar a cruzar eso, es costoso. Entonces tengo que ir viendo la necesidad. Generalmente el usuario va a analizar las ventas por un lado, los pagos por otro, las compras por otro. En el caso de necesidad, debería hacer un modelo que me cruce esas dos tablas, pero no le voy a poner a un usuario final todos mis modelos juntos porque él tampoco los va a querer analizar así. Entonces, por eso tengo que tener en cuenta que no le puedo tirar todo junto al usuario. Va a tener distintos modelos. Bueno, antes que nada, cuando yo voy a hacer un modelo, lo primero que tengo que hacer es definir qué quiero medir. Como decíamos antes, bueno, yo quiero medir las ventas. Quiero analizar las ventas, pero bueno, ¿qué quiero analizar de las ventas? Como dice acá. Primero, lo que no se define no se puede medir. O sea que si no tengo definido qué quiero analizar, no lo voy a poder medir. Si no lo mido, no lo puedo mejorar. O sea, porque, por ejemplo, el gerente va a querer ver cuáles son la facturación neta que tengo en cada sucursal. Para después ver si va mejorando o no va mejorando en el tiempo. Para también ir definiendo objetivos, metas. Entonces, lo primero que hay que hablar con el gerente, bueno, que me está definiendo el modelo, bueno, ¿qué querés medir de las ventas? Porque me va a decir, yo quiero hacer un análisis de venta. Bueno, ¿qué querés medir? Entonces ahí vamos a ir viendo, bueno, yo quiero medir la facturación bruta, la facturación neta, los descuentos que yo hago, el IVA que estoy cobrando, bueno, esos son todos lo que se llama medidas. ¿Qué son medidas? Son números que yo puedo después sumarizar. ¿Cómo la voy a sumarizar? En base a las dimensiones. Entonces, si yo quiero ver mi importe de venta, bueno, el importe de ventas por sí solo no me dice nada. Si yo les digo a usted, tengo un importe de venta de $1.000.000. ¿Es bueno o malo eso? Yo ahí no se los contextualicé. Puede ser la venta en toda la historia de la empresa o la venta de una sucursal por día. Entonces, una medida sola no me sirve. Tiene que estar definida por las distintas dimensiones o entidades que yo quiero analizar.
Entonces ahí también entra en juego lo que decíamos antes. Entonces acá dice, bueno, una medida, bueno, son distintos valores que después me van a servir, digamos, para, como dice acá, evaluar, medir, comparar. O sea, pero bueno, solas de por sí no me sirven, sino que tengo que tener dimensiones que me den contexto a esa información. Entonces tiene que estar dimensionada, como decíamos acá. Después también vamos a ver que hay medidas que son más complejas, que no son solamente un importe, un costo, sino que son cálculos que pueden ser dos medidas entre sí. Por ejemplo, cuando yo quiero tener un ratio, o por ejemplo, mi margen de ganancia, ¿cómo va a ser el margen de ganancia? Va a ser mi costo dividido mi venta, digamos, o la venta dividido el costo. Entonces ahí voy a tener después el margen de ganancia, cuánto le gano yo a cada producto, por ejemplo. Eso es una medida que por ahí se podría llamar compleja. Entonces eso también hay que ir teniéndolo en cuenta cuando yo voy hablando con el usuario qué medidas quiere, qué medidas le sirven, digamos. Después de las medidas hay varios tipos. La más común son las aditivas. ¿Qué son las medidas aditivas? La que la puedo sumar por cualquier dimensión y siempre me va a dar igual. O sea, si yo digo, bueno, yo quiero ver mis ventas por año. Entonces eso me va a tirar una sumarización de cada venta por año. Si sumo todos los años me va a dar un valor. Si yo agarro y esas mismas ventas las tiro por sucursal, las agrupo por sucursal y sumo todas las sucursales, me va a dar el mismo valor que me daba antes por año. Pues estoy analizando y las mismas, digamos, medidas y se pueden sumarizar por uno o por otro lado. ¿Se entiende? Siempre el número final o el global va a ser el mismo. El 80-90% de las medidas que yo tenga van a ser de este tipo, medidas aditivas. Es importante porque yo cuando haga después un tablero por BI sé que lo puedo sumarizar por cualquiera de esas medidas. Entonces voy a tener, por ejemplo, unidades vendidas, monto facturado, cantidad de transacciones o de ventas realizadas, bueno, productos fabricados, todas esas son medidas que yo las puedo sumarizar por cualquier dimensión que tenga mi modelo y me van a dar igual. Pero supongan que tengo otro tipo de medidas, como puede ser el saldo de una cuenta bancaria. Yo tengo un sistema de banco y todos los días para cada cliente voy guardando el saldo que tenía ese cliente. Si yo quiero saber el saldo que tenía el cliente al final de cada mes, ¿cómo hago? O que tenía el saldo del cliente que tenía un mes. ¿Puedo sumarizar el saldo que tenía cada día del mes? ¿Se No, entendió no la se puede. pregunta? Y nada, porque ¿qué pasaría ahí? Me daría mucho más. Excedería, claro. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué mostrarían? Si yo les digo, bueno, decime el saldo que tenía el cliente X en los distintos meses, digamos, del año. Y yo no sé si estará bien, pero lo que haría sería retribuir ese valor de la base de datos, porque debería estar almacenado, ¿no? Sí, pero suponete que vos en la base de datos lo que tenés es una tabla que tiene día del año, el ID del cliente y el saldo que tenía la cuenta de ese cliente en ese día. Y yo te digo, no, ahora yo lo quiero ver el saldo por mes que tenía ese cliente. Cada mes
¿Cómo fue, digamos, el saldo de ese cliente? Ahí no puedo sumar, como decíamos antes, cada día porque me va a dar cualquier cosa. O sea, Claro. ahí, bueno, ahí No, ahí no sé. a nadie se le ocurre. Piensen que... O sea, ahí vamos a depender también de una regla de negocio, pues. O sea, ahí, acá empiezan a jugar lo que se llama, digamos, las definiciones del usuario o reglas de negocio. Entonces yo ahí al gerente le debería decir, bueno, ¿qué querés ver, digamos? El saldo, pero ¿qué saldo querés ver? Pues yo le podría sacar el saldo promedio de cada mes. O sea, yo podría sumar cuánto tuvo cada día, lo sumo y lo divido por la cantidad de días que tuvo ese mes. Entonces ahí le saqué el saldo promedio, por ejemplo. ¿Te entiendes? Si el mes tiene 30 días, le sumo el saldo de cada uno de esos días. Y después lo divido por la cantidad de días que son 30. Ahí tendría el saldo promedio de cada mes, eso por cada mes. Entonces, ahí ya tengo un número que es más acorde a lo que tenía el cliente. Después, hay otros por ahí, gerentes que me van a decir, no, yo quiero ver como saldo del mes, el saldo del último día del mes. Entonces, ¿cómo cerró el mes? O sea, no importa que empezó teniendo 100 pesos y después me importa el último día, o sea, el día 30, 31, dependiendo del mes, si terminó con 1.000 pesos, mostrame 1.000 pesos. Eso van a ser reglas de negocio, ahí yo no puedo sumarlo como decíamos antes, sino que el usuario me va a tener que decir la regla del negocio. Entonces, en base a eso, yo después voy a armar mi warehouse guardando esa información. En Power BI también le puedo definir cómo me la va a mostrar. Pero ahí en este caso son lo que se llama medidas semi-aditivas. Entonces, cuando yo el mínimo nivel de detalle, que por ejemplo va a ser día, eso ya lo tengo guardado en la base de datos. Pero cuando yo agrupe y me vaya subiendo en la jerarquía, como decíamos antes, o sea, yo tengo la jerarquía fecha. Entonces, cuando me voy yendo a un nivel superior, que en este caso va a ser mes, tengo que tener definida una regla de cómo lo voy a consolidar a nivel mes. Entonces, voy a tener distintos resultados. Si la regla fue sacame un promedio de ese mes, que es sumar todos los saldos de la cuenta en todos los días de ese mes, dividiendo por la cantidad de días, va a ser distinto, o generalmente va a ser distinto, al saldo del último día del mes. O sea, eso, dependiendo de la regla de negocio, va a ser eso. Y lo mismo para un nivel superior, o sea, para ver el saldo por año. Puedo aplicar la misma regla. Saco el promedio, digamos, de todos los meses, lo divido por la cantidad de meses, 12, y ahí tengo el saldo del año. O si no, a lo mejor busco el saldo del último día del año, o el último día que tengo. Entonces, ese es el saldo de la cuenta por cada año. Pero bueno, eso van a ser reglas de negocio que me tiene que definir el negocio, como lo quiera ver. Entonces, esas son más difíciles y no salen solas sumando, digamos. Entonces, ahí tengo que hacer yo en mi modelo, meterle un poco más de inteligencia. Y generalmente eso siempre lo mismo, o sea, todo lo que es saldos, o sea, van a ser semi-aditiva. Lo mismo si tengo stock de productos, tengo un almacén y yo voy guardando por cada día cuántos productos tengo de cada producto. Entonces voy a tener de tal día tengo, no sé, de este producto de cerveza tengo tanto saldo, de este producto de leche tengo tanto saldo, pero eso día por día. Si yo después quiero ver cuál es el saldo que yo tenía por cada mes, lo mismo, me tienen que definir. Si
saco un promedio, o tomo, digamos, el último día o el primero. Eso es una regla de negocio que define el que me está dando los requerimientos. O lo mismo, por ejemplo, si tengo un sistema de recursos humanos y tengo la dotación de personal. Tengo una empresa, tiene distintas sucursales en la empresa, y yo voy guardando para cada sucursal la cantidad de empleados que tienen los distintos días. Entonces, si yo quiero ver cuánto tenía en un determinado mes, tendría que también aplicar una regla similar. Lo mismo con en el caso de la cantidad de, por ejemplo, asistentes a la clase. O sea, si yo quiero ver cuántos hay hoy, es fácil. Sumo lo que tengo hoy y ya está. Pero si quiero saber los que se conectaron en un mes, ¿cómo hago? Saco un promedio, o va a depender de la regla de negocio que yo defina. Entonces, ese tipo de medidas tengo que estar atento y saber que van a ser, digamos, semi-aditivas, que no lo voy a poder sumar siempre por todas las dimensiones. Por otra, sí, si yo quiero saber, por ejemplo, tengo varias cuentas, o sea, todos los clientes, el saldo de todos los clientes de un banco por día, como habíamos dicho antes. Si yo quiero ver cuál era el saldo total de todas las cuentas en un día, ese sí lo puedo sumar. Pues sumo para ese día todos los saldos de todas las cuentas. Ahí sí lo tengo y lo puedo sumar. ¿Se entiende? Porque ahí sumo y listo, una suma simple. El problema generalmente es con la dimensión tiempo. Con la dimensión tiempo hay veces que no lo voy a poder sumar. Entonces eso ténganlo en cuenta. Igual después en la práctica vamos a hacer ejercicios para ir viendo qué tipo de medida es. Pero es importante, digo. Y después, por último, hay otro tipo de medidas que son no aditivas. Estas no las puedo sumar nunca. Que son generalmente las que son, por ahí, operaciones complejas, como dice acá. Indicadores, índices, tasas. Que yo, digamos, tengo que, para calcularlo, por ahí tengo que basarme en más de un valor. Como decíamos antes, por ahí el margen de ganancia. Yo tengo el margen de ganancia que va a ser mi importe de venta sobre mi costo. O sea, yo compré algo a 80 y lo vendí a 100. Entonces, en realidad, ahí voy a tener que hacer la operación y me va a decir que gané un porcentaje sobre mi precio, mi costo, digamos. Eso lo tengo para un producto, pero si yo quiero saber el margen de ganancia de todos mis productos, no puedo sumar los márgenes. Pues son porcentajes. Lo que debería hacer primero es sumar todos mis costos y dividirlo por todo el precio de venta. Y ahí recién hacer el cálculo. Entonces ahí no puedo sumar nada, sino que primero tengo que sumar, digamos, los distintos operadores de mi fórmula. Entonces eso no lo puedo sumar automáticamente, sino que lo tengo que ir calculando. Estas son por ahí las más difíciles para calcular. Pero bueno, todo lo que sea, como decíamos acá, ratios, tasas, porcentaje y demás, que hay un cociente para calcularlo, digamos, o un porcentaje, van a ser medidas no aditivas. Entonces esto también es importante que ustedes detecten. Por ahí con la práctica lo van a detectar más fácil. Pero esos son los 3 tipos de medidas que tenemos. Tenemos entonces las aditivas, que son las más comunes, las semiaditivas y las no aditivas. Y bueno, como ya dijimos que tenemos las medidas, después tenemos las dimensiones, que son las que me contextualizan esas medidas. Entonces yo voy a tener, digamos, distintas entidades que me van a decir, bueno, yo vendí tanto en tal sucursal, de tal producto, en tal fecha. Entonces, todos esos van a ser
entidades del negocio que después nosotros les llamamos dimensiones, digamos. O sea que la medida siempre va a estar acompañada de distintas dimensiones que la van a determinar, digamos. Después vamos a ir viendo que las dimensiones yo las voy a empezar a mapear a distintas entidades y esas entidades después las voy a poder reutilizar en otros modelos. Pues si yo tengo un modelo de ventas, ese modelo de ventas va a tener productos, por ejemplo. Si yo después, esos mismos productos van a ser los que yo tenga mi módulo de compras. Cuando yo, si algo que vendo o fabrico, lo voy a tener como insumo y después lo voy a tener como producto final para vender, digamos, generalmente. Entonces ahí voy a tener dimensiones que van a tener en más de un modelo de análisis, digamos. Lo mismo con clientes, bueno, la fecha también y demás. O sea que las dimensiones las voy a usar en distintos modelos. Entonces, todo el conjunto de todas mis dimensiones y todas mis medidas van a representar lo que se llama un modelo de negocio. Entonces voy a tener un modelo de ventas, un modelo de compras, un modelo de inventario. Entonces lo que yo tengo que diseñar son modelos. Que eso va a ser un modelo por ahí, que va a ser un diseño de una base de datos. Una medida muy importante, como dijimos, va a ser el tiempo. O sea, porque yo siempre que quiera analizar por ahí datos históricos va a ser por el tiempo. De nada me sirve tener una foto de hoy, sino que yo quiero ir viendo cómo están mis ventas del año pasado, cómo están hoy, comparar el mes anterior con el mes actual. Entonces, en la mayoría de los modelos va a estar una dimensión que va a ser tiempo y después la voy a tener que relacionar, digamos, con mi hecho. Digamos. Cada hecho va a tener, si yo tengo una venta, va a tener un tiempo de venta. Si tengo una compra, va a tener una fecha de orden de compra, por ejemplo. Si tengo, no sé, un pago, va a tener una fecha de pago. Y así con la mayoría de las transacciones, perdón, van a tener una fecha en que se realizó esa transacción. Una más fecha, puede tener más de una fecha. Si yo tengo, por ejemplo, una factura o una orden de compra, voy a tener la fecha de la orden de compra, voy a tener, por ejemplo, la fecha de entrega de esa orden de compra. Entonces, por ahí puede ser más de una fecha. Y va a depender de cómo quiero analizar yo, por qué fecha entro, digamos, para analizarlo. Bueno, esto ya lo vimos, la estructura del negocio. Y bueno, estos serían, digamos, la jerarquía o la estructura de una dimensión. Como yo le decía, la dimensión en este caso, la que estamos mostrando acá, es una dimensión de ubicación geográfica. Entonces, esta ubicación geográfica va a tener distintos niveles. Puedo empezar teniendo el nivel país, después voy a tener un nivel región, provincia y ciudad. Entonces yo después podría ver, si soy una multinacional, las ventas, por ejemplo, por cada uno de los países. Si quiero después profundizar un poco más, voy a ver las ventas por cada región de un país o de una provincia y hasta llegar al mínimo nivel de detalle que va a ser una ciudad. Entonces eso sería mi jerarquía o estructura de la dimensión. Jerarquía, bueno, tenemos distintos tipos. Tenemos la jerarquía simple, que siempre un hijo tiene un solo padre. Podemos tener una que dependiendo del producto, digamos, en este caso, o de la entidad, puede tener un padre u otro. Algunas que pueden tener más de un padre. Eso después lo vamos a ir viendo, digamos. Y algunas más complejas. La más común también es esta, que un hijo solamente tiene un padre. O sea, un día tiene un solo mes al que pertenece, ese mes pertenece a un año y demás. Una ciudad tiene una sola provincia, una región. Estos son los casos más comunes, pero puede haber algunos que tengamos algunas variaciones que, bueno, tenemos que tener en cuenta en su momento. Bueno, hasta ahí la parte conceptual. Ahí no sé si alguno tiene dudas, sino ahora vamos a ver un ejemplo de un caso más real de cómo ir armándolo.
¿Cómo haríamos nosotros un análisis de un requerimiento a un usuario? Si a alguno no le quedó claro algo, pregunte y si no, pasamos el ejemplo. Esta parte es fundamental. Si tienen que entender esto para después poder diseñar, digamos, los modelos que encaremos. Pero bueno, pasemos a un ejemplo por ahí acá. Este lo vamos a pasar, pues este está. Acá tenemos, por ejemplo, un hecho. Acá ya estamos viéndolo a nivel tabla, digamos, de base de datos, que es lo que yo guardo en una tabla de hechos que se llama, que es la que tiene la transacción. Acá estamos mostrando un ejemplo de una venta. Entonces, ¿qué voy a tener en una venta? Bueno, voy a tener una fecha, una sucursal donde se realizó la venta, un cliente que realizó la compra, un artículo que compró ese cliente y después, bueno, un importe que me pagó por ese artículo y por la cantidad, digamos. Entonces, yo sé que el cliente 112.920 me compró 2 unidades de este artículo y me pagó 1.300. En la sucursal 14, tal día. Entonces, esto es lo que yo voy a tener registrado en mi tabla de hechos. Obviamente que después estos ID van a hacer referencia, van a ser foreign key de otra tabla. Entonces, yo voy a tener esas otras tablas que voy a tener, por ejemplo, una tabla de fechas que va a ser mi dimensión de fecha, que va a ser para esta fecha, y voy a tener distintos atributos sobre esa dimensión que yo puedo ir guardando. Por ejemplo, qué día de la semana fue, si fue o no feriado, qué mes, a qué mes pertenece. Entonces yo podría hacer después análisis de, por ejemplo, tirame un resumen de ventas por día de la semana. Entonces yo puedo ver cuánto vendí los lunes, cuánto vendí los martes, los miércoles. Eso lo puedo ir haciendo porque tengo, digamos, esta dimensión acá. Lo mismo con clientes. El ID del cliente en realidad después va a tener un montón de atributos, como el nombre del cliente, a qué segmento del cliente pertenece. Puedo tener, por ejemplo, clientes minoristas, mayoristas, qué categoría tiene ese cliente y, por ejemplo, en qué localidad reside ese cliente. Esos son todos los atributos que se fueron definiendo en su momento. Lo mismo con la sucursal 14 va a tener un nombre, bueno, una ciudad a la que pertenece, una zona y una región, digamos. Y el artículo, lo mismo, el artículo va a tener, digamos, una descripción, una familia de productos y un rubro al que pertenece. Teniendo esto, lo que yo puedo hacer es hacer un modelo relacional, como teníamos ahora, pero es un modelo relacional, pero si se fijan está bastante desnormalizado. O sea, porque yo tengo solamente una tabla principal, que es la que tiene la tabla o la transacción, digamos, que se realizó, que es la venta, que esta tabla nosotros le llamamos tabla de hechos, porque está donde guardo yo el hecho que se produjo. En este caso es una venta. Y después tengo las dimensiones relacionadas, que tienen información de cada una de las dimensiones. Esta va a tener la información de la dimensión fecha, esta tiene la dimensión cliente, esta del artículo y esta de la sucursal. Esto es lo que nosotros conocemos como un modelo estrella. Y esto es lo que hay que tratar de llegar, digamos, para tener, digamos, buenos tiempos de respuesta. Después vamos a ver que puede haber distintas variaciones, puede modificarse un poco el modelo estrella, pero, digamos, siendo lo más purista posible, deberíamos tener esto. En el centro una tabla de hechos y después las dimensiones. ¿Qué me facilita eso? Que con un join yo podría ya
filtrar un montón de información, porque si yo digo, bueno, yo quiero saber las ventas solamente de bicicletas que tuve, o sea, yo filtro primero la tabla de artículos, todos los artículos que sean bicicletas, o rodados, mejor dicho, la familia rodados, todo lo que sean rodados, y después junto esos ID con la tabla de hechos. Entonces yo después lo único que tengo que hacer es sumar las ventas de estos joins, digamos, de estas dos tablas nada más. Y hago solamente 2 joins. Si yo tuviera un modelo normalizado, generalmente la familia de artículos en realidad lo voy a tener en otra tabla. Acá voy a tener ID de artículo, ID de familia, perdón, y voy a tener en otra tabla la familia, el ID y la descripción rodados. Entonces yo primero tendría que filtrar rodados acá, hacer un join con la tabla de artículos y después recién hacer el join final con la tabla, digamos, de hecho. Todo eso, si yo tengo cientos de miles o millones de registros, es muy costoso. En cambio, con este modelo es mucho más simple. No sé si ven la diferencia. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es llegar a esto. Que en realidad en nuestro modelo no vamos a tener valores, sino que vamos a tener un modelo conceptual más parecido a este que vemos acá. Una tabla de hechos. Si se fijan, tenemos las dimensiones y después las medidas. La tabla de hechos generalmente tiene dimensiones, medidas y por ahí atributos que acá no tenemos ninguno. Y después tenemos las dimensiones que son, digamos, lo que ya dijimos, que contextualizan esa venta. Esto lo vamos a ir viendo más en detalle, pero esto sería un modelo de Data Warehouse, que es lo que nosotros queremos llegar. Para eso, bueno, vamos a ver un ejemplo. Algo simple de cómo yo me puedo ir dando cuenta, y con esto ya cerramos, de qué dimensiones y medidas tengo. Esta es una forma de ir analizándolo. Supongan que tenemos un gerente que nos llama y nos dice, bueno, yo tengo esta planilla de Excel que ya está explotada, no, tengo tantos registros que no la puedo actualizar más con las ventas. Quiero que vos me armes un modelo dimensional en el Data Warehouse y después me hagas un tablero de Power BI. Entonces yo tengo que hacer un análisis de qué información consume. En base a eso, ustedes por ahí, viendo este Excel, ¿qué pueden detectar? Por ejemplo, el modelo de qué se trata, qué quiere analizar acá. O sea, si le tiene que poner un nombre al modelo. ¿Un modelo de qué es? ¿De ventas mensuales? Sí, pongámosle modelo de ventas por ahí después. Puede ser mensuales, pues sí, ahí tenemos en los distintos tabs, como vos bien dijiste, los distintos meses. Pero el nombre por ahí debería ser algo más genérico, modelo de ventas, ponele. Pero está bien lo que dijiste. Es venta porque tenemos ahí ventas. Ahí tenían justo ventas mensuales, pero bueno, podemos después reutilizarlo para algo más. Por ejemplo, qué medidas ven acá que tenemos en este modelo? Pues ventas mensuales es el nombre genérico, pero ¿qué están viendo ahí? ¿O qué dimensiones ven? Si quieren pueden empezar por dimensiones también. Pueden ver las dos, qué dimensiones y qué medidas tenemos. Acuérdense que nuestros modelos van a tener dimensiones y medidas. Las dimensiones pueden ser los rubros. El rubro es una dimensión, muy bien. Esa es una, hay más. Después el objetivo, el total, las zonas. Bueno, pero el objetivo para vos no es dimensión. Ah, no, objetivo no.
objetivo no. ¿Para qué el objetivo? Es un número. ¿Qué dijimos por ahí que eran los números? Una medida. Exacto, es algo que yo quiero medir o comparar. En este caso, el objetivo es algo que voy a comparar. Yo quiero comparar mis ventas por rubro, como dijiste vos, por ejemplo, con un objetivo. Si nos fijamos en la primera fila, digamos, yo ahí tengo que el total es 832.614 y lo estoy comparando con el objetivo que es 1.000.000. Entonces ahí después voy a ver si estoy en más o en menos de ese objetivo. Entonces, por un lado tengo las ventas, que esa es una medida, en la columna está totales o los números que hay en cada rubro, que son las ventas, y después tengo el objetivo. Y hay otra medida más que se ve ahí. ¿Se dan cuenta cuál es? La zona cliente. No, la zona en este caso no es una medida, sino que es una dimensión, pero sí. Ah, Es estamos hablando de medida. una medida más. Dijimos, las ventas, el objetivo, y hay algo ahí perdido. Ah, y las cantidades de objetivos que se llegaron con las ventas, puede ser ahí. Sí, el semáforo podría ser, Sí, ponerle, sí, sí. que le pongamos cumplimiento, ahí no tiene nombre. Profe, te hago Cumplimiento una de los pregunta. objetivos. Si vos te fijáis, tenés, ponele, una de 832.000, dividido 1.000.000, te da 83, ponele. Entonces ahí estás abajo del objetivo, te lo ponen rojo, ponele. En cambio, el de abajo, en zona 2, vos fíjate, tenía un objetivo de 900.000 y vos llegaste a 997.000. Entonces superaste el objetivo, te da un 111%. Entonces te lo ponen verde. Entonces ahí sería otro objetivo y además está semaforizado. Cuando no llegaste al objetivo te pone el rojo, digamos. Y si lo superaste, está en verde. Ahí no sé qué pregunta querían hacer. Sí, yo te quería preguntar si se pueden tomar los atributos como dimensiones y los registros como medidas. ¿Puede ser tomarlo de ese modo o no siempre? Ahí no te entendí. ¿Qué sería? Porque los atributos por ahí van a ser dimensiones o pueden ser atributos mismos del hecho, digamos. Por ahí Claro, o son sea, sinónimos y a veces no. claro, yo porque acá, o sea, lo estoy viendo, lo estoy comparando con, bueno, con base de datos 1, y entonces justo se dio la casualidad que las dimensiones serían los rubros, por ejemplo, y que pueden llegar a ser parecidos como unos atributos, por así decirlo, ¿no? O nada que ver. Sí, sí, acá lo que vos tenés que pensar más que nada en entidades. O sea, ¿qué entidad, digamos? Ya sabemos que el hecho es la venta. Entonces, ¿qué entidad voy a tener yo en esa venta, participando en esa venta? Por un lado voy a tener los rubros. Los rubros, que después vamos a ver si está el nombre de la dimensión. Ah, no, pero ahí tenemos el rubro. Entonces yo ya sé que tengo rubro. Vamos a ponerle que ahora, por ahora, es la entidad rubro. Después vamos a ver si cambia o no. Por otro lado, tengo la entidad zona. O sea, las ventas están por zona también. Por rubro serían rubro de productos. O sea, y después por zona es la zona que yo vendí. Y después hay otra dimensión más, digamos, o otra entidad más, además de zona. ¿Qué ven ustedes que tenemos? Abajo de zona, ¿qué tenemos? Todos los clientes. Entonces, según vemos esto, cada zona tiene clientes, o los clientes tienen una zona. Pues si se fijan, tenemos los 9 primeros clientes son de zona 1 y los otros son de zona 2. Ahí podría ser hasta una jerarquía, a lo mejor. O sea, que tenés zona y cada cliente bajo esa zona. O sea, acá estamos haciendo un primer análisis. Después hay que, sacándolo de un gráfico, no lo vamos a poder hacer. Eso después hay que hablar con negocio.
Pero bueno, ya detectamos que estamos haciendo un modelo de venta, que tenemos por un lado rubros, tenemos zonas, tenemos clientes, teníamos mes también, porque si se fijan tenemos los tabs, como habían dicho, tenemos los meses de venta y después tenemos 3 medidas. Las ventas, el objetivo y el cumplimiento. Entonces yo haciendo ese primer relevamiento me puedo ir después a hablar con un gerente, digamos, y yo ya primero tengo estas entidades. Después voy a ver si hay jerarquía, ¿no? Digamos, y demás. Entonces voy a hablar, digamos, y voy agrupando. Yo acá, si ustedes se fijan, objetivo no tengo para todas las entidades. El objetivo lo único que tienen o definido es para una zona. O sea, yo sé que la zona 1 tiene un objetivo de 1.000.000, pero no tengo un objetivo para un rubro y para un cliente, si se fijan acá. Entonces también ahí yo tengo que ver también las medidas, cómo se me relacionan con qué dimensión. Porque si yo les pregunto cuál es, ¿cumplió el objetivo del cliente 5? No tienen forma de responderme eso. Entonces, como lo que acá está haciendo, va agrupando, digamos, las medidas cómo están relacionadas. Objetivo y cumplimiento sí están relacionadas. Porque yo tengo el objetivo y después puedo calcular el cumplimiento. Las ventas está, digamos, aislado. Entonces yo ahí lo que tengo que ir haciendo es también ver qué dimensiones están relacionadas con qué medidas. Entonces ya vimos que todas las dimensiones van a estar relacionadas con ventas, porque todas las puedo definir. Pero objetivo y cumplimiento solamente la voy a poder relacionar por zona y por mes, porque el mes también tiene, el objetivo es por mes. Entonces yo voy armando el modelo y ahí hago esta relación que estábamos hablando recién. O sea, la venta va a estar relacionada con todas las dimensiones. Pues yo en el gráfico puedo calcular y sumarizar por todas, pero solamente por mes y por zona voy a tener relación con el objetivo. Entonces ahí yo ya voy armando un pequeño modelito. Pero después tengo que ir profundizando esto. Entonces yo ya con esto me voy a hablar con el gerente y el gerente ya me da más contexto. Y yo le digo, ¿cómo trabajan los rubros? Entonces me dice, no, los rubros en realidad son una agrupación de productos. Y los productos también tengo subproductos y a su vez tengo marcas. Entonces ahí ya yo no voy a tener una dimensión rubro, sino que me doy cuenta que tengo una dimensión productos. Ahora después la vamos a hacer. Lo mismo con la zona. O sea, me dice, no, la zona en realidad la definió el gerente comercial, digamos, pero, digamos, una zona tiene más de una ciudad. Entonces yo en realidad lo que tengo son ciudades que tienen zonas. Y a su vez, digamos, varias zonas tienen una región. Entonces yo también tengo una jerarquía de ubicación geográfica. Lo mismo con clientes. Bueno, yo tengo los clientes, pero a su vez estos están agrupados por categorías, me dice. Entonces me va definiendo más atributos de esa dimensión. Y lo mismo, bueno, me dice, las ventas, bueno, yo las ventas, los resultados los veo mensuales, pero lo puedo consultar también diariamente. Entonces también me doy cuenta que tengo un análisis de un nivel más bajo de día. Entonces voy arreglando este modelo y llego a este otro modelo. Entonces las que están más oscuritas son, digamos, las dimensiones o los niveles iniciales, y las otras fueron las que yo fui relevando. Entonces ahora me está quedando un modelo que me permite, por un lado, armarle, digamos, este tablerito inicial que me habían hecho, pero después yo también lo voy a poder profundizar y navegar, porque vamos a ver después que por BI yo puedo ir, digamos, haciendo lo que decíamos, operaciones de drill down, ir navegando el cubo por distintos niveles. No es estático como es un Excel si no tengo una tabla dinámica. Entonces voy a hacer
un modelo un poco más robusto. Y acá voy a tener, por un lado, dos tablas de hecho. Una que va a tener las ventas y otra que va a tener los objetivos y los cumplimientos. Y entonces me va a quedar un modelo a gran altura como el que vemos acá. Y sería muy similar a lo que tenemos acá. O sea, lo que queremos nosotros es llegar a este modelo. Después sí, podemos tener más atributos, todo. Después vamos a ver cómo lo voy a poder guardar en una base de datos, pero esto sería como el modelo inicial que yo creé, que en realidad va a ser este el más completo. Esto es lo que queremos nosotros llegar. Y bueno, para cerrar, este sería el modelo puro que nosotros queremos, que es el modelo dimensional o estrella, que tenemos una tabla de hechos que tiene mis medidas y después tengo las foreign key a las dimensiones. En algunos casos, por ahí por un tema también de simplicidad o mantenimiento, porque reutilizo alguna tabla que ya tengo en mi modelo, este modelo se puede normalizar un poco más y voy a tener lo que se llama un modelo copo de nieve. O sea, sigo teniendo en el primer nivel la estrella, pero después fui normalizando un poco. Si ustedes se fijan acá en sucursal, yo tenía ciudad y zona en la misma dimensión. En cambio acá en sucursal, yo le fui poniendo, digamos, un ID y lo normalicé. Le puse otra tabla ciudad y otra tabla de zona. Lo mismo con artículo y lo mismo hice con el segmento del cliente. Entonces, este, digamos, sería lo más performante, lo más rápido, pero por ahí tiene más mantenimiento. Y este, digamos, es el que está un poco más normalizado y más fácil de mantener. ¿Por qué digo más fácil de mantener? Porque en este, por ejemplo, si yo tengo, a ver qué puedo, tengo, por ejemplo, acá, tengo que un artículo, cambio la descripción de la familia, lo voy a tener que cambiar en todos los registros de los artículos de esa familia. Por acá yo en familia tengo la descripción, que va a ser, por ejemplo, bicicletas. Si yo tuviera solamente un ID acá en esta tabla, como tengo acá, solamente lo tendría que cambiar en un solo registro, que sería acá. En vez de poner bicicleta, le pongo rodados. Lo cambio en un solo lugar. En cambio, en este modelo, si tengo 1000 artículos que son bicicletas y le cambié la etiqueta, lo tengo que cambiar en 1000 lugares. Entonces, es más costoso mantenerlo. Acá lo cambio en un solo registro, en este lo cambio en 1000 o en tantos registros. Va a depender, digamos, de cuán seguido yo también cambio algunas descripciones. Para consultar después va a ser mucho más rápido este, pero en algunos casos este también no es un mal modelo. Y después voy a tener distintas formas. Si ya tengo más tablas de hecho, como teníamos antes, tengo la de venta y la de presupuesto, voy armando lo que se llama una constelación de modelos y voy a poder después cruzar, digamos, como veíamos en el Excel, las ventas reales que tuve con el presupuesto. Y acá, digamos, voy a tener dimensiones comunes, como decíamos antes. El presupuesto tiene la fecha y tiene, por ejemplo, la sucursal. Y los otros están todos juntos. Entonces, esos ya van haciéndose modelos más complejos que después un data warehouse es una colección de tablas de hechos y de dimensiones. O sea, en un data warehouse voy a tener un montón de modelos guardados. Cuando lo analice, voy a analizar de un modelo a la vez, pero después en el data warehouse está todo. El objetivo es ir a un modelo más estrella, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después en la práctica. La idea después que nosotros le vamos a dar distintos enunciados y ustedes van a ir modelando los distintos
modelo de estrella o copo de nieve según apunte el enunciado. No sé si a alguno le quedó alguna duda, deben tener muchas, porque fueron muchas cosas juntas, pero esta parte es una de las más importantes que entiendan. Después la vamos a ir repasando en la próxima clase. Vamos a ir haciendo algún ejercicio real, vamos a modelar algún enunciado, porque esto es, digamos, como los cimientos de todo el data warehouse. Tengo que tener un buen modelo. Si yo tengo un buen modelo, después todo lo otro va fluyendo, digamos. Pues, si tengo un buen modelo, después mis tableros o mis modelos de Power BI lo van a poder consultar, el usuario lo va a poder navegar. O sea que una parte importante del éxito de un data warehouse es tener un buen modelo definido. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, un poco. Es complicado visualizarlo, Sí, pero. sí. Es complicado, por ahí. Además es un cambio importante de cómo venían ustedes pensando en base de datos 1, le dicen hay que normalizar todo, y acá, bueno, nosotros le decimos hay que desnormalizar. Pero bueno, ya con práctica lo van a ir entendiendo. Ya en la próxima clase vamos a ver un poco de ejercicios, algún enunciado, y vamos a aplicar todo esto que vimos en teoría en algo más práctico. Entonces el Así viernes es que virtual. el viernes también es virtual y vamos allá a ver algún ejercicio. Yo después les voy a mandar para que lean algún enunciado y ya vean lo que vamos a ir modelando. Listo, profe. Bueno, nos vemos el viernes. Dale, Vale, nos chao. vemos. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.